comentando un reciente estreno en nuestros cines. En esta ocasión tiene que ver con una coproducción, podríamos decir, Esteban, una Así coproducción es. chileno y de varios otros países, llamada Los Colonos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué te pareció esta película? Mira, yo salí bastante conforme de la sala de cine. Bueno, como siempre, analizando un poco las películas, hubiese hecho esto, esto, otro. Pero en sí, la película me gustó mucho su paraje, su fotografía. Fue súper bien aprovechado lo que fue la ambientación, el paisaje, el sur chileno fue muy bien reflejado en esta película. La Patagonia se ve, pero hermosísima. Chile tiene bastantes parajes hermosos que deberían ahí aprovecharse y esta película lo hizo de bastante buena factura, así que muy bien en eso. El sonido también me pareció bien correcto, la música, el manejo de tensión en ciertos momentos también me pareció bastante bueno. Una película de ritmo mesurado, lento, se toma su tiempo para contar la historia, pero no con eso quiere decir que sea aburrida, o sea, siempre te mantiene ahí, te mantiene en vilo durante la película, o sea, yo creo que la película funciona bastante bien en eso, en ciertos metrajes, parte de la película te mantiene bastante suspenso y lo logra hacer de buena manera. Bueno, la película, yo tampoco, o sea, yo, de hecho, yo me acuerdo cuando tú hace ya un buen tiempo me decías que viera el tráiler y todo eso, yo no lo vi en su momento, lo vine a ver ahora último. Eh, pero es una película que cuando tú me dijiste que fuéramos a verla, yo iba prácticamente sin ninguna expectativa. Eh, y es una película que, a ver, yo en su oportunidad, dentro de las películas que yo he visto del cine chileno, yo siempre lo he dicho por acá, no soy muy asiduo al cine chileno porque siempre, o casi siempre el cine chileno eh, tiende a cargarse la mata hacia un lado más político y al final de cuentas eso ya termina aburriendo porque tenemos muy buenos realizadores, tenemos actores también bastante destacados como para poder hacer, digamos, historias bien interesantes. Y esta historia eh, no deja de ser interesante porque nos refleja y nos traslada a un Chile de comienzos de 1900, en Tierra del Fuego, donde en esa época el tema de los terratenientes, de los colonos, de los indios, era algo que estaba muy en boga. Yo cuando estaba viendo la película, y yo acuerdo que te lo comenté, y cuando ellos iban cabalgando y mostraban esas tomas de lejos y esa música que le ponían, me recordó mucho esa estética del western italiano, en algunas tomas, en algunas formas de presentar algunas escenas. Me recordó un poco mucho eso. Concuerdo contigo, muy buena la música, está bastante ad hoc para el tipo de película. Eh, la película tiene como protagonistas a Mark Stanley, a Alfredo Castro, a Sam Spruell, Marcelo Alonso y Luis Machín, entre otros protagonistas. Se supone que acá tanto Alfredo Alonso está como dentro de los protagónicos, pero es el protagónico o es el personaje que aparece en una etapa de la película y después aparece ya más hacia los finales. Ahora, esta película nos comienza a contar una historia que es bien cruda y bien descarnada para la época a medida que se va desarrollando lentamente la trama. Eh, y es muy, no ad hoc, pero es muy clara en los hechos que se vivían en esa época, sobre todo con los indios, con los onas, como comúnmente nosotros los conocemos, y cómo se devastaron muchos grupos de estos indios en esa época en aras del terreno, de la conquista o del nombre que se le quiera. Del supuesto progreso, por así decirlo. Justamente. Es que, mira, yo cuando llegamos a esa parte de la película, yo me quedé pensando y de cierta forma, si uno se pone a pensar, claro, uno siempre dice, claro, el progreso o el avance o el nombre que uno le quiera poner o etiquetar, eh, fue en parte el culpable de esto. Pero, ¿qué pasaría si no existiese ese progreso como tal?
sea, yo creo que todo proceso o todo cambio o todo avanzar en la vida conlleva, digamos, a cambios bien drásticos. Y yo creo que sobre todo en esas épocas. Lo que pasa es que para nosotros ahora, en los tiempos que vivimos, los cambios no han sido tan drásticos. O sea, hemos vivido cambios, pero tampoco han sido tan descarnados y tan sanguinarios, por decirlo de una forma, como fue en esa época. Sobre todo con determinadas etnias o grupos de la población. Pero esta película, yo sin haber ido a verla sin mayores expectativas, la encontré interesante. Es una película que, a ver, es una película que, tal como tú dijiste, por la forma en que se va desarrollando, es lenta. Pero no es una película que, Y porque tiene que ser no, así, ¿ah? Tiene que ser así porque tú estás contando una historia que es desgarradora. Estás contando algo que es como, podríamos decir, un homicidio en masa sobre un pueblo. Entonces tú no puedes contar esta onda así con música como de aventura y ya vamos a matar los indios, estilo John Wayne y vamos a ganar y todo. No, la película no va por ese lado, va por un lado más realista, o sea, hay escenas bien desgarradoras, visualmente también es muy buena, hay que decirlo. Aquí vemos brazos cercenados, vemos cuerpos totalmente destrozados, y otras cosas más que también ahí no les quiero contar porque le arruinaría la película, pero la película es bien desgarradora y tiene el ritmo que se merece una historia de este estilo, al estilo llevándolo proporcionalmente como los asesinos de la luna, a ese tipo de ritmo, que nos están contando una historia que es sobre un magnicidio de un pueblo. bueno, es una película que está dirigida por Felipe Gálvez. Ópera prima, Es gran, una gran película, futuro ahí. sí, es una película que, porque de hecho, a ver, te digo de inmediato, de hecho, está coescrita y dirigida por Felipe Gálvez. Y Felipe Gálvez es, más allá de ser un director, él ha sido mayormente montajista dentro de nuestro cine chileno. Ese ha sido más o menos su mayor trabajo. Ahora, estos son como, podríamos decir que son como sus primeros trabajos dirigiendo de lleno una coproducción, que aquí es una coproducción, y eso un poco bromeamos con Esteban cuando partía la película, que estamos haciendo cuenta que estamos viendo una película china o coreana, que siempre cuando parten con una infinidad de productoras. Esta es una coproducción entre Chile, Argentina, el Reino Unido, Taiwán, Alemania, Suecia, Francia y Dinamarca. Aquí hay diferentes entidades de estos países que aportaron para la realización de esta producción, de este drama histórico, de este western, de cierta forma chileno, que realmente, si nuestro cine chileno empieza a ahondar más por este estilo, sería bastante interesante, ¿eh? Sería bastante interesante, y yo diría que tendría mucha mayor facilidad de poder entrar a festivales y otro tipo de premiaciones más importantes, porque por ahí un poco va. Hay en nuestro sur chileno, en el norte, hay muchas historias que se pueden llevar a la gran pantalla, pero obviamente con un buen guión, con una buena Claro. dirección, con una buena puesta en escena, porque tampoco se trata de decir, tenemos una infinidad de historias para el norte y para el sur, listo, traigamos, formemos el equipo de actores, hagamos una historia. No es tan así, o sea, hay que hacer un buen trabajo, y en esta película, que yo estuve leyendo un poquito, ha pasado por varios festivales, ya los vamos a destacar. Ha ganado algunos premios también dentro de estos festivales. Y fíjate que tiene una muy buena aprobación por parte de los críticos a nivel internacional. Sí. Y eso no es menor para una película que no es una gran superproducción chilena. Es una película que se hizo en base a una coproducción de varias entidades en sí, que armaron este proyecto de 97 minutos, porque eso dura la película, no dura más que eso, eh, y con una buena puesta en escena. Ahora sí, yo concuerdo con unos comentarios que leía por ahí, que un poco el final es como muy abrupto, el final de la película. No sé qué te pareció a ti.
Bueno, sí, es un poquito abrupto, pero también ahí tiene su mensaje también de cómo fueron tratadas estas personas y cómo fueron integradas también a la sociedad chilena. O sea, muchos de ellos no se sentían chilenos. Y claro, eso, esa escena final, bueno, estamos haciendo un poquito de spoiler, en esa escena final, esa mujer no se sentía chilena. O sea, ella había visto toda la barbarie que se había producido y ella y su esposo, que eran mestizos, no se sentían de por sí chilenos. Al menos así lo Es que, entendí yo. O por sea, eso, a ver, como que estaban a la fuerza. es que por eso yo creo que la película hay que verla, porque muchos dirán, pucha, pero es que es película chilena, no, la veré en algún momento, la bajaré, la descargaré o la piratearé. Si tiene la posibilidad de ir a ver al cine, vaya a verla al cine. Vale la pena. Sí, Un es de esas buen, películas chilenas que hay que apoyar. es un buen, es un buen, es una buena historia y tiene momentos que te hace pensar, tiene momentos que, en la parte que tú dices, hacia el final y también en una parte que está como, como al medio de la película, también te da para pensar cuando se empieza a hablar del tema de insertar en la sociedad, de que tenemos que acá, que allá. Uno se piensa, claro, porque los indios en general, ellos tienen sus creencias, ellos tienen su historia, tienen su forma de Sus pensar. costumbres, Entonces, ¿cómo tú puedes insertar a esa gente en una sociedad que está evolucionando? O sea, también es un tema, uno también es un tema que da para pensar, porque muchos se dicen, no, pero es que hay que apoyar. Sí, está bien, pero cuando el mundo va evolucionando, ¿cómo tú puedes insertar o cómo puedes convencer de cierta forma a estas personas de que se inserten en esta sociedad? Si ellos ya tienen sus creencias, sus ideales, su forma de vivir, entonces, ¿cómo logras empatizar eso? Porque tampoco convengamos también, un país o el mundo no se puede quedar estancado porque un grupo no está dispuesto a. Entonces también ahí igual es un tema súper complejo y claro, en esa época se opta por un poco por lo más fácil de cierta forma, que es obligarlos o presionarlos de cierta forma a insertarse en este sistema, en este mundo, te guste o no te guste. O sea, tú tienes que hacerlo sí o sí. ¿no? Y Entonces, como, también destacar las actuaciones de los artistas chilenos como Alfredo Castro y Marcelo Alonso, estuvieron correctísimos. Este actor de origen británico también, bastante bien. esa forma en que hablan, ese pues yo te decía, es como bien, como Sí, muy aunque pausado. en esa época se hablaba así, pues si tú te ponías a pensar, hace 10 años no se hablaba como se habla ahora, o sea, van cambiando los modismos y todo, así que de repente uno no se da cuenta de por sí, pero si nos fuéramos hace 10 15 20 años atrás, hablaríamos de una manera totalmente diferente, con otros términos. Entonces imagínate, en una sociedad de 1900 se hablaba de diferentes formas. Y eso es verdad, y eso es cierto que con el paso del tiempo hemos ido cambiando, tal vez, no sé si hemos ido Eh, cambiando para bien o para peor, Cambiando, ¿no? pero es así. Así que Eh, Así que ahí nos decías tú qué premios, qué festivales participó la película. a ver, esta realización, que es una ficción que está basada, digamos, en una parte de la historia entre 1901 y 1908, fue posible gracias a la colaboración, como yo te decía, de 8 países y el apoyo de inversionistas estadounidenses e ingleses, junto con el valioso respaldo de MK2, una de las principales agencias de ventas a nivel mundial en lo que tiene relación con el mundo cinematográfico. Así que por ahí un poco vino el financiamiento, vino todo esto para poder realizar esta producción, este western chileno que tuvo la posibilidad de estar y tener su estreno mundial en el Festival de Cannes. Los Colonos ha sido galardonada en los Golden Rooster Awards, el Festival de Cine de Estocolmo, el Festival du Nouveau Cinema, el Almería Western Film Festival y el Festival de Cine de Lima, entre muchos otros eventos cinematográficos que se han realizado en los últimos meses. ¿Y qué premio se llevó en algunos de estos? Te lo digo de inmediato, por aquí los tenía.
en el Festival de Cannes, la película se presentó en la semana del 16 al 27 de mayo del 2023 y estuvo nominada al premio de un certamen regard, algo así se llama, que es al mejor película, y se gana el premio Fripresci a mejor película en el Festival de Cannes, que este es el premio que da la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, que están insertos en el Festival de Cannes. También en el Festival de Lima se lleva el premio a mejor guión y también el premio Apreci a la mejor película en competencia de ficción. Y bueno, y está candidata a la edición 96 de los premios Oscar a la mejor película internacional. Vamos a ver este martes cuáles van a ser los nominados oficiales para esta edición. Así que esos son algunos de los premios y ha tenido más reconocimientos eh, a nivel internacional. Y ha tenido, y como te digo yo he estado leyendo, ha tenido muy buenas críticas de parte de medios y de críticos especializados a nivel americano, a nivel internacional. Así que muchos dirán, pero es que una película chilena, una película de época, no es tan así. Es una producción que ha llamado bastante la atención. Es una película que es la primera, tal como tú decías, es la primera ópera prima de Felipe Gálvez. Y él ya tiene a su haber un trabajo que le redituó en su momento reconocimientos, así que no es tampoco un llegado a nuestro cine chileno, muy por el contrario. Así que desde mi perspectiva, una película 100% recomendable, una película que vale la pena darse el tiempo de irla a ver a los cines, una película que está en todas nuestras salas de cine en nuestro país, en lo que es Cinépolis, lo que es Cinemark, que yo he visto las promociones en Instagram y en otros medios, así que la película está para que ustedes la vayan a ver. De hecho, cuando nosotros fuimos a ver la Cinépolis de la Reina, ese mismo día, en la tarde, iba a haber una función especial, tipo 6 y algo, donde iban a estar algunos de los actores y iba a estar también el director, que iban a compartir en una pequeña charla y entrevista al finalizar la película. Así que una película, Sí, yo digo 100% recomendable. Es una película que, si usted no tiene ninguna noción de ella, vaya a verla, sale del estereotipo común de nuestro cine chileno. Es una película que está muy bien trabajada y vale la pena ver un poquito un recorrido por esta parte de nuestra historia, en esta ficción, en esta película de aventura, drama, en este western que es bastante crudo en algunas pasadas, en alguna escena, pero que está tomando dentro de la ficción que es en sí esta película, está tomando el contexto de parte de una historia de un sector de nuestro país como es Tierra del Fuego. así es, así que les recomendamos Los Colonos, vayan a verla, apoyen al cine chileno. Este es una muy buena película, un muy buen cine chileno, así que vayan a ver, y es algo diferente, una historia que es sabida por la gente que es conocer un poquito la historia, así que vayan, no se van a decepcionar y apoyan esta película, y eso sería la crítica a Los Colonos. Así es, esto fue, digamos, nuestro pequeño comentario hacia esta producción chilena de Felipe Gálvez, que por estos días, como bien decíamos, está en nuestros cines, así que busquen, entren a los sitios de los cines, vean el horario que más les acomoda y dense la posibilidad de disfrutar de una interesante producción chilena y que puede a lo mejor llamarles la atención y que puede hasta llegarles a gustar esta película. Así que hoy fueron Los Colonos en la Butaca Magazine, Esteban, y en otra oportunidad nos volveremos a encontrar para seguir comentando de estos importantes estrenos en nuestros cines de nuestro país. Así que será hasta la próxima, un gustazo y nos vemos muy pronto con más de la Butaca Magazine. Chao, chao. Adiós.